revelado. La millonaria desafía al mecánico humilde, su respuesta sorprende y transforma todo. El taller de José era un refugio de olor a aceite y metal, en medio del vibrante caos de Ciudad de México. Con sus manos callosas y su sonrisa sincera, este mecánico humilde había dedicado su vida al taller que le dejó su padre. Sin embargo, su mayor orgullo no eran los autos impecables que reparaba, sino sus 2 hijos. Cada tarde, al finalizar su jornada, su corazón se hinchaba de amor al verlos jugar en la entrada, mirándolo como al héroe de una historia mágica. Un día, todo cambió. Clara, una joven millonaria de 28 años, con su auto de lujo brillante, apareció en el taller. Desde el primer instante su actitud despectiva fue clara. Las miradas despectivas que lanzaba a los goteos de aceite en el suelo y a las herramientas oxidadas hacían eco de su desprecio. ¿De verdad piensas que puedes reparar un auto así?, preguntó alzando una ceja, mientras José mantenía su calma. Cada auto tiene su historia, señora, dijo con voz suave, y a mí me importa. La juventud de Clara brillaba con la ostentación de una vida sobrecargada de lujos, pero en su interior había un vacío. Con el paso de los días, su vida personal se deterioraba, tensiones con su familia, expectativas sociales que ni siquiera podía alcanzar, y una soledad que la invadía como una sombra. Clara comenzó a cuestionar el precio de su estilo de vida. Sus magníficas fiestas se llenaban de risas huecas, como ecos vacíos de promesas de felicidad. Fue así como, en un evento benéfico en el barrio de José, sus caminos se entrelazaron nuevamente. Clara, arrastrada por su madre, observó cómo la comunidad se unía. El sonido de las risas, el olor a tamales y el calor del amor fraternal la envolvían. Historias de vida conmovedoras llenaban el aire y, poco a poco, su percepción comenzaba a cambiar. José, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, notó la lucha interna de Clara. Se acercó con empatía, como si conociera el dolor que cargaba. La vida no se mide por lo que posees, Clara. La verdadera riqueza está en el amor, en la comunidad, le dijo en un tono que transmitía más que palabras. Eran lecciones que brotaban de su corazón, de años de trabajo y sacrificio. Momentos después, Clara, con los ojos llenos de lágrimas, confesó sus propios miedos, el eco de sus prejuicios resonando en sus palabras. Pero José, sin perder la calma, le respondió con firmeza: la dignidad no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres y cómo tratas a los demás. Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría, despertándola de un sueño superficial. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El encuentro con José la había impactado profundamente. Clara sentía que cambiaba, que cada decisión la acercaba más a una verdad que nunca había conocido. Decidida, quiso involucrarse en la comunidad, trabajar junto a José en un proyecto que diera voz a los que siempre habían sido silenciados. Pero antes de que pudieran empezar, un llamado de su familia interrumpió el eco de esa esperanza, amenazando con arrastrarla de regreso a su mundo vacío. La historia dejaba una chispa de esperanza, una pregunta flotante en el aire: ¿podrá Clara romper con su pasado y unirse a la lucha de José? La verdadera transformación que buscaba apenas comenzaba. Era una mañana fresca cuando Clara decidió regresar al taller de José. El aire olía a tierra húmeda y el sol brillante proyectaba sombras suaves sobre el camino, como si la naturaleza misma estuviera empujándola a dar un paso adelante. Había reflexionado sobre sus palabras y se sentía ansiosa por ver a José, por intentar empezar algo nuevo, pero también sabía que enfrentarse a su familia no sería fácil. Al llegar, se detuvo en la puerta y observó a José, concentrado en la reparación de un auto antiguo. Su figura, encorvada sobre el motor, parecía absorber la esencia del trabajo duro. Clara sintió una mezcla de admiración y confusión. ¿Cómo un hombre con tan poco podía tener tanto significado en su vida? Se aclaró la garganta. Hola, José,
exclamó, dejando escapar una sonrisa tímida. Él levantó la vista y su rostro se iluminó. Clara. Qué sorpresa verte aquí. ¿Qué te trae de vuelta? Su voz, cálida y sincera, la envolvió como un abrazo. Quería ayudarte con el proyecto ese que habías mencionado en el evento, dijo, sintiendo que las palabras se deslizaban por la rodilla instalada en su pecho. Me gustaría contribuir de alguna manera. José asintió, tomando un momento para procesar sus palabras. Eso sería genial. Pero dime, ¿qué te ha llevado a esta decisión? Su mirada profunda buscaba sinceridad. Clara vaciló. Sus pensamientos giraban en torno a las expectativas familiares y el miedo que le producían. La presión de sus padres la había moldeado, pero por primera vez sentía la necesidad de romper esas cadenas. He estado reflexionando. Lo que vi en el evento me impactó. Quiero hacer algo que realmente importe. Estoy lista para cambiar. José sonrió, pero no podía evitar mostrar preocupación. Cambiar no siempre es fácil, Clara. Tu familia podría no estar de acuerdo. Sé que ellos no comprenderán mi decisión, pero necesito encontrar mi propia voz, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. En ese momento, una risa infantil interrumpió la conversación. Los hijos de José, Andrés y Sofía, llegaron corriendo, sus risas vibrantes llenando el aire. Papi, mira lo que hicimos, gritó Andrés, mostrando un dibujo colorido. Clara se agachó, intrigada. ¿Qué hicieron?, preguntó, admirando el arte de los niños. Eran trazos sencillos de su padre y el taller, pero reflejaban una alegría pura. Es nuestra familia, dijeron al unísono, sonriendo con orgullo. El corazón de Clara se ablandó al ver el amor y la complicidad en esos simples dibujos. Se dio cuenta de que en esos pequeños momentos estaba lo que verdaderamente importaba. La familia, la comunidad, la conexión, fueron unos instantes mágicos, pero pronto la sombra de su mundo anterior volvió a enredarse en su mente. La llamada de su madre resonaba como un eco frío, recordándole las obligaciones y las presiones que le esperaban. José, su voz se quebró, no estoy segura si esto será aceptado por mi familia. Tengo miedo. Hay una fuerza poderosa en ser tú misma, Clara. Dejar atrás lo que te pesa es el primer paso hacia la libertad, dijo con una confianza que contagió a Clara. En ese instante, Clara sabía que tenía una elección por hacer: abrazar su nueva dirección o volver a las sombras sin colores de su vida anterior. La tensión crecía dentro de ella, un tira y afloja entre el temor y la esperanza. Pero justo cuando Clara iba a expresar este dilema, su teléfono sonó con un mensaje que heló su corazón. Clara, tenemos que hablar. No podemos permitir que te alejes más de nuestra vida. Ese mensaje marcó un punto crítico. La historia de Clara y José empezaba a tomar un rumbo inesperado, y la verdadera transformación apenas estaba comenzando. ¿Podría ella enfrentarse a su familia y seguir su propio camino, o sucumbiría a las presiones de su pasado? La decisión que debía tomar no podía retrasarse por más tiempo. Clara sintió que el latido de su corazón se aceleraba. Aquel mensaje era una piedra en su zapato, recordándole todo lo que temía y a la vez todo lo que deseaba dejar atrás. Miró a José, quien la observaba con una mezcla de comprensión y curiosidad. Su mirada tenía un peso que la empujaba a ser más valiente. A veces, la familia no entiende, pero eso no significa que tengas que ceder, dijo José suavemente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Hacer lo correcto para ti puede doler, pero a la larga es lo que importa. Clara asintió, sintiendo el nudo en su estómago. ¿Pero y si los decepciono? Nunca he sido capaz de desobedecerles. Eso me pesa, José. No quiero estar enojada con ellos, pero tampoco quiero seguir como un fantasma en su vida. José sonrió, un gesto reconfortante. A veces hay que perderse un poco para encontrarse de nuevo. Nadie dijo que sería fácil, pero mira a tus amigos. Ellos apoyan tus decisiones, ¿no? Esa es tu verdadera familia también. Las palabras de José resonaron dentro de ella como un eco vibrante. Clara comenzó a desgranar la red de dudas y preocupaciones que la envolvían. Tal vez había espacio para hacer las paces, incluso con ella misma. De repente, el sonido de un motor rugiendo llenó el aire.
Un auto deportivo negro se detuvo frente al taller, atrayendo la atención de todos, incluido el taller que solía ser un refugio simple y tranquilo. Clara sintió una punzada de ansiedad, había visto aquel auto en las cercanías, lo asociaba con la presencia autoritaria de su madre. El aire se volvió más denso. ¿Quién es?, preguntó ella, sintiendo que su corazón empezaba a latir con fuerza. Un cliente, respondió José, aunque su expresión mostraba inquietud. Espero que no sea un problema. Las puertas del auto se abrieron y de él descendió Elena, la madre de Clara. Lucía perfecta, como siempre. Con su traje de ejecutiva y su mirada intimidante, parecía flotar con una confianza que contrastaba con el caos que invadía a Clara. Clara. Te estuve buscando, exclamó, dirigiéndose hacia ella con determinación. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Clara, su voz temblorosa. Debemos hablar. Quiero que sepas que no estoy dispuesta a permitir que sigas en esta dirección, dijo Elena, alzando la voz. El taller, que antes olía a aceite y sueños, ahora parecía un palco de tensión. José intervino, al ponerse frente a Clara. No le hagas sentir que necesita rendirse. Tu hija tiene derecho a escoger su camino, Elena. Elena arqueó una ceja, la confrontación entre madre e hijo haciéndose evidente en el aire. No entiendes, José. Este no es solo un capricho. Es un estilo de vida al que Clara pertenece. No puedes jugar con eso. Las palabras de su madre hirieron a Clara, y sintió como su mundo comenzaba a tambalearse de nuevo. En ese instante, su deseo de ser fiel a sí misma chocaba con la lealtad a su familia. Su vida era un tablero de ajedrez, y cada movimiento contaba. ¿Qué camino realmente quiero?, se preguntó Clara en silencio mientras la pelea verbal se intensificaba. José miró a Clara con una expresión que le pedía que tomara una decisión. Ella podía seguir el camino predefinido por su madre, o podía luchar por lo que anhelaba en su corazón. Clara, murmuró José, su tono era un susurro cálido entre el estruendo de la confrontación. El tiempo se detuvo. La respuesta que daría, en ese momento crucial, no solo afectaría su propio destino, sino que también marcaría la dinámica entre ella, José y su familia. Es hora de que sepa quién soy realmente, se dijo Clara, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Pero, con ese valor, también venía el riesgo. Las palabras estaban al borde de sus labios, listas para ser pronunciadas. ¿Sería valiente y se atrevería a romper las cadenas invisibles que la ataban? O, por el contrario, cedería a la presión familiar y se perdería en medio de todas las expectativas? Un atisbo de luz brilló en su corazón, pero el amor familiar también es un lazo fuerte. Clara sintió que estaba a punto de tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Clara respiró hondo, sintiendo como el aire fresco del taller trataba de darle valor. La discusión entre su madre y José crujía en el ambiente, y la presión sobre sus hombros se volvía cada vez más pesada. Mamá, necesitamos hablar, dijo finalmente, sintiendo que su voz temblaba. Elena se detuvo, sorprendida. Había un matiz de preocupación en su mirada, una chispa que solo Clara podía notar. ¿Sobre qué, hija? La ejecutiva parecía dispuesta a escuchar, aunque su firmeza no se desvaneció. Sobre mí, sobre lo que realmente quiero, respondió Clara con más determinación de la que sentía. No se trata solo de seguir tus pasos. Quiero encontrar mi propio camino, aunque eso signifique decepcionarte. Elena abrió la boca, pero José la interrumpió. Clara tiene razón. Nadie debería vivir en la sombra de otro. Tu camino es tuyo. El tono del taller cambió. Clara podía sentir que sus palabras estaban rompiendo algo, no solo en su madre, sino también en ella misma. Cada sílaba era como un grano de arena deslizándose, construyendo una nueva realidad. ¿Qué es lo que realmente deseas?, preguntó Elena de forma más suave, como si su corazón estuviera comenzando a abrirse un poco. Clara miró a José, quien le sonrió, dándole esa fortaleza que necesitaba. Quiero ser mecánica, mamá. Me encanta estar aquí, trabajando en los motores, aprendiendo todos los días. Quiero ser parte de este mundo, no de aquel que tú proyectas. De repente, el aire en la sala se tornó denso. Elena se quedó en silencio,
digiriendo las palabras de su hija. Las emociones en su rostro cambiaban de sorpresa a un atisbo de entendimiento, pero también de temor. ¿Y si eso no es suficiente para ti? ¿Y si fracasas? Clara sintió un escalofrío, pero no se dio por vencida. ¿Y si me quedo en un camino que no quiero seguir? ¿Qué tipo de vida sería esa? Debo correr el riesgo, mamá, aunque no sea el que esperas. La madre cerró los ojos un instante, como si estuviera procesando una verdad incómoda. Cuando los abrió, Clara podía leer en su mirada una mezcla de miedo y resignación. Elena caminó un poco, alejándose para reflexionar. Solo quiero lo mejor para ti, Clara, dijo, pero su voz sonaba diferente, vulnerable. Nunca quise presionarte hacia algo que no te hace feliz. Pero José no perdió la oportunidad. A veces el amor se muestra de formas inesperadas. Lo mejor que puedes hacer, Elena, es apoyar su elección. Eso realmente demostraría que confías en ella. Elena se volvió, y los tres se miraron como atrapados en un instante eterno. Clara sintió que un cambio se estaba gestando, no solo en su relación con su madre y José, sino también dentro de sí misma. ¿Puedo hacerlo, mamá? ¿Puedo ser la persona que elijo ser? ¿Me apoyarías? Clara pronunció cada palabra con sinceridad, el nudo en su pecho comenzaba a deshacerse, liberando más de las emociones que había guardado tanto tiempo. Finalmente, Elena bajó la mirada, un susurro de tristeza y orgullo al mismo tiempo. Te amo, Clara. Solo deseo que seas feliz. Era una respuesta que no esperaba. Clara sintió lágrimas acumulándose en sus ojos, pero logró sonreír. Eso es todo lo que necesito. La tensión se evaporó, y el silencio que quedó era un pacto tácito entre las tres almas presentes. José sonrió, aliviado, y Clara sintió el calor de su apoyo a su lado. Tal vez deberías comenzar a pensar en tu primer proyecto, dijo José con entusiasmo, buscando que Clara centrara su energía en algo positivo. Con todo lo que has aprendido, estoy seguro de que podrás sorprendernos. Clara asintió, sintiendo que una chispa de inspiración renacía dentro de ella. Había un mundo de posibilidades esperándola, lleno de motores, herramientas y sueños por cumplir. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que también tendría que enfrentar a su madre en el futuro, enfrentarse a las expectativas y buscar un equilibrio entre el amor familiar y sus pasiones auténticas. Mientras Clara comenzaba a hablar de proyectos, su mente se llenó de ideas. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietud se asomó en su interior. ¿Realmente estaré lista para afrontar lo que vendrá? ¿Y si el camino se complica, podré mantener la paz entre todas estas emociones? Pero esa sería una batalla para otro día. Su vida estaba en un nuevo rumbo y ya tenía su primer paso. Ahora, solo faltaba ver hasta dónde la llevaría. El motor de su futuro apenas comenzaba a rugir. Clara no pudo contener la emoción en su voz mientras comenzaba a esbozar sus ideas. La imagen de un coche viejo, uno que surgía por los caminos olvidados, se formaba en su mente. Quería restaurarlo, no solo por el desafío, sino porque cada motor contado en ese taller hablaba del esfuerzo y la pasión que ella misma empezaba a sentir. Pienso en un viejo Chevrolet del 68 que vi en el depósito, dijo, sus ojos iluminándose. Podría hacer que vuelva a rugir, que sea más que un vehículo, que sea historia otra vez. Elena, de pie cerca de la mesa de herramientas, observó a su hija con una mezcla de admiración y desconcierto. La joven ya no era solo una niña, estaba gestando un sueño. Clara continuó hablando, emocionada, desbordando ideas sobre cómo modificar el coche, sobre la pintura que lo haría destacar, sobre el diseño que literalmente le daría vida. Me imagino trabajando en él, sintiendo cómo cada pieza vuelve a encajar, como el motor empieza a palpitar otra vez. La voz de Clara se volvía más intensa, impregnada de un fervor que nunca había compartido en su casa. Sería mi primera gran obra, y no me detendría ahí. Quiero compartirlo en una exposición de autos antiguos. El silencio en la habitación se convirtió en un eco de sus palabras. Elena sonrió levemente, comprendiendo que su hija estaba cruzando un umbral. Pero entre la admiración, aún podía sentir un atisbo de preocupación que la abrazaba. Claro, pero,
lo que tú quieres, y lo que los demás esperan, son dos mundos distintos, respondió finalmente, buscando encontrar ese equilibrio entre el apoyo y sus preocupaciones como madre. ¿Y si los otros no comprenden lo que queremos hacer?, interrumpió José con firmeza. Lo que importa, Clara, es que ese coche, y tú, merecen la oportunidad de mostrar al mundo de que son capaces. La creatividad no debe estar limitada por las expectativas ajenas. Clara se volvió hacia José, reconociendo en él un aliado que valoraba su voz. Pero su madre aún navegaba en sus propias dudas, dudando de si el mundo realmente estaba listo para el talento que su hija deseaba liberar. En medio de la conversación, Clara sintió una oleada de determinación. Voy a hacerlo, mamá. Voy a restaurar ese coche. Y aunque haya dudas, aunque haya quienes no crean, yo necesito probarme a mí misma, no solo para demostrarles a ellos, sino para mostrarme lo que soy capaz de hacer. Esa declaración resonó en el taller como un fuerte motor que arrancaba. Clara sintió como el miedo comenzaba a desvanecerse y en su lugar nacía una confianza vibrante. Elena cerró los ojos, y por un momento, pese a su angustia, comprendió que el acto de dejar ir el control podría ser lo más valioso que podía hacer por su hija. Está bien, murmuró por fin, con la voz llena de una aceptación profunda. Te apoyaré en esto, te ayudaré a buscar el Chevrolet. Pero prométeme que no descuidarás lo que te he enseñado. La pasión sin dirección puede llevarte a caminos inciertos. Clara sintió un rayo de esperanza iluminando su corazón. Esa promesa, ese apoyo, era justo lo que necesitaba para volar. Pero en su mente había otra preocupación que no podía ignorar: este es solo el comienzo, mamá. ¿Y si la presión aumenta cuando más me acerque a los desafíos? ¿Y si tengo que decidir entre mis sueños y nuestra relación? A medida que estas dudas danzaban en su mente, una idea se aferró a su corazón. La respuesta a esos miedos estaba justo ante ella, pero requería mucho más que pasión, necesitaba preparación, dedicación y un plan. Voy a necesitar ayuda, dijo Clara, su voz firme y decidida. No solo de ustedes, también de otros mecánicos y expertos. Quiero aprender de todos los que pueda. Juntos, podemos hacer algo increíble. Elena se quedó mirándola, cada palabra de su hija resonando como una melodía de posibilidades. Pero justo en ese instante de entusiasmo compartido, sonó un ruido desconcertante proveniente del exterior, un motor rugiendo con fuerza. Todos giraron la mirada, y de repente, Clara vio un viejo Chevrolet estacionarse en la calle. Era exactamente como lo había imaginado. ¿Y si ese coche es un aviso? O una señal de que debo actuar rápido, pensó Clara, sintiendo que la vida la empujaba a dar el siguiente paso. Antes de que pudiera articular sus pensamientos, una figura emergió del vehículo, un hombre de aspecto rudo que comenzaba a caminar en dirección al taller. Los corazones de Clara y José latieron un poco más rápido. Algo estaba a punto de suceder, y las piezas de su nuevo viaje estaban empezando a moverse. ¿Quién será?, murmuró Clara, mientras el hombre se acercaba, con una mirada decidida que prometía cambiarlo todo. El hombre se detuvo justo frente a la entrada del taller. Sus botas de cuero, desgastadas y cubiertas de barro, resonaban en el suelo de concreto. Clara contuvo la respiración, el aire parecía haberse vuelto espeso. La mirada del extraño atravesó el taller como una tormenta, y Clara sintió una mezcla de nervios y emoción al abordar lo que podría ser un nuevo capítulo en su vida. ¿Tú eres la que quiere restaurar el Chevrolet?, preguntó el hombre, con un tono grave que apenas ocultaba una chispa de curiosidad. Clara asintió, intentando mantener su voz firme. Sí, yo lo vi en el depósito. Quiero hacerlo rugir de nuevo. Soy Raúl, se presentó, extendiendo la mano en un gesto de respeto. Llevo años trabajando en autos clásicos y he oído hablar de ti. La gente dice que tienes talento. Sus palabras hicieron eco en la mente de Clara, como un suave viento que acaricia su alma. ¿De verdad? Pero, esto es solo un sueño, algo que quiero hacer por mí misma. Raúl la observó con una mezcla de admiración y sinceridad. Debes creer en tu sueño. No todos los días se encuentra alguien con esa pasión. He visto a muchos rendirse por miedo, pero tú no debes hacer lo mismo. Quiero ofrecerte mi ayuda.
La oferta cortó el aire entre ellos como un cable de acero. Clara sintió que su corazón latía con más fuerza mientras contemplaba lo que significaba esto, un puente entre su sueño y la realidad. ¿Te gustaría ser mi mentor? El rostro de Raúl se iluminó, una sonrisa profunda se dibujó en sus labios. Claro, pero no lo haré solo por ti. Este coche es especial, y el viaje no será fácil. Habrá momentos en los que pensarás que no puedes seguir adelante. El temor vino a visitar la mente de Clara. Su madre, la presión, la posibilidad de fallar. Pero la mirada de Raúl la contagió con su determinación. Prometo dar lo mejor de mí. Quiero aprender, quiero demostrar que puedo hacerlo. Eso es lo que me gusta oír, respondió Raúl, casi como si diera banquillo a una orquesta que empezaba a sonar. Empecemos por revisar el Chevrolet. Necesitamos evaluar su estado y hablar sobre el presupuesto. La restauración no es solo dedicada, también se trata de saber de finanzas. Dando un paso hacia adelante, Clara sintió una adrenalina en cada fibra de su ser. Voy a buscar las herramientas, dijo, dirigiéndose hacia la mesa, mientras Clara se movía rápido, su mente se disparaba en múltiples direcciones. Había desafíos por delante, y sabía que no podía dejar que las expectativas la ahogaran. A su lado, José observaba satisfecho, pero su madre todavía parecía renuente. El ruido de motor y herramientas pronto llenó el taller, mezclándose con risas y comentarios animados entre Clara y Raúl. A medida que el día avanzaba, el viejo Chevrolet comenzó a recibir la atención que tanto necesitaba. Mientras tanto, la preocupación de Elena no se esfumaba, su instinto materno la mantenía alerta. Raúl, ¿qué pasa si esto se convierte en más de lo que espero?, preguntó Clara, sin quitarle la vista al coche. ¿Qué pasa si se convierten en muchas expectativas por parte de los demás? El mecánico se volvió hacia ella, su mirada penetrante era como una chispa que iluminaba el camino. Cada paso que das es un testimonio de tu valentía. No permitas que los demás dicten tu viaje. A veces, lo que los demás ven como una presión, tú puedes convertirlo en impulso. Las palabras de Raúl resonaron en su pecho como un fuerte eco. Esa idea de transformar la presión en impulso era justo lo que necesitaba. Clara imaginó todos los momentos que viviría en ese proceso y cómo cada desafío le daría la forma que necesitaba. Iba a ser una montaña rusa, pero precisamente eso la hacía sentir viva. En medio de esa energía renovada, el sonido de un nuevo motor descompuesto emergió, interrumpiendo su burbuja de felicidad. Las miradas se volvieron hacia la entrada. Un grupo de curiosos estaba empezando a rodear el taller, y entre ellos, ella reconoció a algunos de sus compañeros de escuela, aquellos que siempre habían dudado de sus aspiraciones. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Vendrían a burlarse de ella? Clara se detuvo un segundo, sintiendo como el miedo y la inseguridad resurgían. Pero esa vulnerabilidad no sería suficiente para detenerla. El viejo Chevrolet y sus nuevas oportunidades no podían esperar. Esto solo acaba de comenzar, pensó para sí misma, mientras se preparaba para encarar lo que vendría. Los comentarios y miradas apresuradas la estimulaban aún más a mostrarles que estaba lista, pero algo en el rostro de sus compañeros captó su atención. ¿Qué estaban esperando? ¿Tendría que enfrentarse a ellos y demostrarles que su sueño era más que una fantasía? La agitación en el aire se intensificó, y Clara sintió que su valentía se ponía a prueba una vez más. ¿Qué harán ahora?, murmuró, el desafío fresco en su mente, cuando uno de sus amigos gritó, «Vamos a ver qué puedes hacer, Clara». La vida se había vuelto un torbellino, y estaba a punto de desatarse. Clara se ajustó la espalda, respiró profundo y sonrió. Era el momento de demostrar que el sueño de restaurar el Chevrolet no solo era un capricho. Este era su viaje, pero a medida que la multitud crecía, Clara sabía que enfrentaría más que expectativas. En sus manos, su sueño estaba tomando forma y a la vez, un nuevo dilema estaba surgiendo. ¿Podrá el viejo Chevrolet soportar la presión de los demás? Ese pensamiento flotaba como un susurro, preparándola para la siguiente etapa del viaje que apenas comenzaba. La multitud se golpeaba frente al taller, un mar de rostros expectantes y murmullos llenos de dudas.
Clara sintió cómo la presión de sus miradas pesaba sobre sus hombros, 3 palabras retumbando en su mente: demostrar, decidir, desafiar. Vamos, Clara. La voz de uno de sus compañeros resonó, empujando algo dentro de ella. Sin pensarlo, se acercó al Chevrolet, su corazón latía al ritmo de un tambor. Raúl, que observaba cada movimiento, le sonrió de forma alentadora, como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Primero, miremos lo que tenemos, dijo mientras se agachaba junto al coche. Clara lo siguió, sintiendo que el calor del taller y la adrenalina en su sangre eran su refugio. Las dudas de los demás parecían desvanecerse a medida que se sumergían en mecánica. ¿Listos para empezar?, preguntó Raúl con una sonrisa, haciendo que la multitud se acercara aún más. Clara tomó un trapo viejo y comenzó a limpiar la parte metálica. Cada roce en el metal frío parecía quitarle parte del miedo acumulado. Eso, así se hace, murmuró Raúl, alentándola. Clara se sonrojó, sus palabras le daban fuerza. Así que, estaba siendo observada, pero esto no era solo una actuación. Era su transformación. El sonido del motor resonó en su mente como un eco familiar. Recordaba de niña cuando su padre la llevaba a los talleres de autos. En esos momentos, se sentía libre, creativa, capaz de reinventar cualquier cosa. Aquí y ahora, todo parecía posible. Podemos empezar a trabajar en la parte del motor, propuso Raúl mientras sacaba herramientas de su caja. Clara asintió con determinación. Todo, desde tornillos hasta tuercas, era una pieza en su rompecabezas. Avanzaron juntos, mientras la multitud murmuraba sobre lo que ella era capaz de lograr. No lo hará, alguien dijo, y un silencio denso se sintió en el aire. No tiene idea de lo que se enfrenta. Cada palabra era como un dardo, pero Clara sintió que eso solo encendía más su fuego interno. ¿Sandra y tú habían planeado ir al baile?, preguntó Raúl, dirigiendo su atención hacia ella. El cambio de tema la sorprendió, pero la distracción fue refrescante. Sí, pero me preocupa más estas voces, respondió Clara, mirándolos con desafío. Olvídate de ellos. Concéntrate en ti y en lo que tienes aquí, en este Chevrolet. Tu sueño es más grande que cualquier duda externa, insistió Raúl, mirando al coche como si de verdad viera el futuro brillante que podría venir. Clara sintió que se le llenaban los ojos de un brillo nuevo, esa chispa que siempre había querido encender, y de repente, justo cuando creía que todo comenzaba a tomar forma, un grito rompió la atmósfera. Una figura del grupo de compañeros había dado un paso al frente. Era Fernando, el que siempre se había burlado de sus sueños. Su voz cortante resonó en el taller. ¿Acaso te crees una experta? Este auto está a años luz de ser lo que necesitas. Nunca lo lograrás. Las miradas de la multitud ahora se centraban en él, el murmullo se convirtió en murmullos de complicidad, algunos incluso asintieron en aprobación, desafiando aún más a Clara. El corazón le latió con fuerza, pero en lugar de rendirse, sintió que una ola de empoderamiento la invadía. Más rápido que lo que podía pensar, Clara se volvió hacia Raúl. ¿Qué hago?, le susurró, temblando por el peso de la situación. Demuestra quién eres, Clara. Y usa esas palabras como gasolina para tu fuego. El verdadero reto está en tu interior, le dijo, con una mirada de confianza. Raúl le lanzó una herramienta, Clara la tomó. No necesito ser una experta para demostrar que puedo, gritó, sintiendo el poder en su voz. La multitud se congeló en un asombro. Clara miró a Fernando directamente: voy a restaurar este Chevrolet, y voy a demostrar que mis sueños nunca fueron una broma. El silencio se hizo palpable, como si el aire se hubiera cortado. Clara miró el coche, buscando la motivación que siempre había tenido, una chispa interna que jamás se había apagado. Mientras el silencio se asentaba, pudo sentir que la energía en el taller había cambiado. Era un nuevo comienzo. Pero, ¿podría realmente hacer lo que había prometido? La quinta marcha estaba a punto de acelerarse, y Clara sabía que eso era solo el inicio de algo grande. La pregunta ahora era, ¿estaba lista para la verdadera prueba que venía con su decisión? Un latido de determinación atravesó su pecho. Para eso he venido, pensó. Aún quedaba más por descubrir, y su viaje solo comenzaba. Con Raúl a su lado,
Clara estaba lista para enfrentar lo que el destino le deparara. Pero el verdadero desafío estaba por llegar, y algo en el aire parecía advertir que las sorpresas aún no terminarían. ¿Podría Clara realmente superar las expectativas que la rodeaban, enfrentar sus propios miedos y convertir el Chevrolet en un símbolo de su lucha? La respuesta aguardaba en el horizonte. El aire en el taller se volvió denso, cargado de expectativas. Clara sentía que cada mirada la atravesaba, pero en su corazón una llama ardía más fuerte que nunca. Mientras sus manos se movían involuntariamente hacia las herramientas, recordó las lecciones de su padre. Cada tornillo, cada válvula, contaba una historia. Esta vez, esa historia era la suya. Vamos, Clara, ese motor no se va a reconstruir solo, le dijo Raúl, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz la impulsó a actuar. Clara se arrodilló, sumergiéndose en la tarea con una mezcla de nerviosismo y emoción. La multitud, ahora cautivada por su determinación, observaba cada paso como si fuera un espectáculo. ¿Qué tienes aquí?, preguntó Raúl, criticando una parte del motor que aún parecía un rompecabezas incompleto. Dime, ¿cómo la abordarías? Clara inhaló profundamente, citando lo que había aprendido de su padre durante aquellos días de taller. Primero, revisaría los puntos críticos. Conectores, bujías, todo. Cada pequeño detalle cuenta, dijo, sintiéndose más segura con cada palabra. Raúl asintió, impactado. Eso es. Vamos a desarmar esto, y luego, tú misma lo volverás a poner en su lugar. Con esa afirmación, la sala pareció cobrar vida, las manos de Clara trabajaban con precisión. Los demás la observaban, algunos con incredulidad, otros empezaban a masticar la impresión que su presencia generaba. Los murmullos se transformaron en susurros de interés. Mientras ensuciaba sus manos con grasa, una sensación de liberación la envolvió. No lo harás, se oyó nuevamente la voz de Fernando, pero esta vez, sus palabras se sentían más lejanos, menos amenazantes. Es imposible. ¿Imposible? Clara lo miró, encontrando un nuevo fuego en su interior. No hay nada imposible cuando se trata de alcanzar un sueño. Continuó trabajando, y por cada tuerca que apretaba, sentía que se desprendía de la carga de dudar de sí misma. La energía en el taller era palpable, todos podían sentirlo. Raúl seguía a su lado, animándola a expresar su conocimiento y su pasión. Estás creando algo, Clara. Cada pieza que colocas refleja quién eres, le dijo él, casi como si fueran solo ellos dos en el mundo, aislados del tumulto exterior. Día tras día, Clara dedicó horas a su proyecto, y cada paso la acercaba a su objetivo. Pronto, sus manos se volverían expertas, no por ser una experta, sino por la entrega y la tenacidad de enfrentar sus propios miedos y dudas. Sin embargo, la duda de Fernando seguía ahí, como un eco en su mente. En su camino hacia la confianza renovada, Clara rápidamente se dio cuenta de que si quería ser escuchada, necesitaba más que solo palabras, requeriría la fuerza de su corazón. Un día, mientras terminaba de ajustar el carburador, un ruido ensordecedor sacudió el taller. Todos se giraron hacia la entrada, y Clara sintió como la atmósfera cambiaba de nuevo. Una camioneta blanca se detuvo bruscamente, y del auto bajaron dos hombres con apariencia autoritaria. ¿Dónde está el director del taller?, gritó uno de ellos, su voz resonando sobre el sonido del motor del Chevrolet. La multitud se paralizó, los murmullos se extinguieron rápidamente. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estará pasando?, pensó, mientras su corazón latía con fuerza. El aire estaba cargado de ansiedad. ¿Sería esto el momento culminante de su esfuerzo o una interrupción que lo pondría todo en riesgo? El silencio se volvía más pesado mientras todos esperaban respuestas. Clara miró a Raúl, quien se había puesto tenso. Podía ver en su rostro que algo importante estaba en juego. Lo que sea que digan, debes permanecer firme, murmuró Raúl, justo antes de que lo inesperado sucediera. La puerta del taller se abrió abruptamente, y todos se prepararon para lo que vendría. Clara supo que su vida iba a cambiar drásticamente, y el futuro incierto se asomaba ante ella como una tempestad. El momento decisivo estaba aquí, y ella tendría que actuar. ¿Cómo lidiaría con la presión?
Sería capaz de demostrar su valía en medio de la conmoción. La historia apenas comenzaba a desenredarse. El ruido de zapatos pesados resonaba en el suelo de cemento mientras los hombres se acercaban al medio del taller. Clara sintió como el sudor comenzaba a empaparla. El aire pesado estaba impregnado de tensión y expectativa, la gente a su alrededor se había acercado, formando un círculo alrededor de la entrada, como si fueran espectadores ante un gran evento. Silencio, ordenó uno de los hombres, cruzando los brazos, una sombra seria cruzando su rostro. Vengo a buscar al señor Correa. Es sobre el taller. Raúl se adelantó, consciente del pánico en las miradas de sus compañeros. Yo soy Raúl Correa, el director, dijo con firmeza, aunque su voz revelaba un ligero temblor. Clara observó cómo la confianza que había adquirido día tras día en el trabajo comenzaba a difuminarse ante la intimidación de aquellos hombres. Necesitamos hablar sobre una queja formal. Esto es una investigación. La voz autoritaria mantenía su tono firme y seco, pero Clara notó que había algo más. No se trataba simplemente de un problema administrativo. Algo más grande estaba en juego. El murmullante grupo ahora hablaba en voz baja, todavía con sus ojos fijos en los extraños. Los hombres se miraron, como buscando apoyo antes de continuar. Hemos recibido informes sobre prácticas ilegales en este taller, dijo el segundo hombre, su mirada dura como el acero. Y vamos a revocar su licencia. Las palabras golpearon a Clara como un martillo, haciendo eco en su cabeza. Pero el eco no solo resonaba por su preocupación personal, el impacto lo sentía por todos los que dependían de ese lugar. Sus compañeros la miraban, esperando una reacción, una señal. Clara no podía quedársela callada. Eso no es cierto, dijo, su voz subiendo por encima del murmullo. Este taller es nuestra vida. Aquí no solo arreglamos motores, construimos sueños. La respuesta fue como un soplo de aire fresco en la sala, algunos se dieron valor al escucharla. Sueños, repitió uno de los hombres, esbozando una sonrisa burlona. ¿Y qué puede saber una niñita sobre el mundo real? Clara sintió como el fuego en su interior crecía. Sé mucho más que algunos de ustedes. He estado aquí todas las mañanas, aprendiendo y esforzándome. He visto a mis compañeros luchar juntos por sus familias. ¿Acaso eso no cuenta? El silencio se amplificó. Sus palabras se colaban entre los murmullos, como si cada persona presente recordara el sudor y la dedicación que habían puesto en ese taller. Vidas entrelazadas, unidas por un mismo esfuerzo. Y en ese momento, la esencia del lugar no pasó desapercibida. Raúl respiró hondo y se puso a su lado, compartiendo su peso. Clara tiene razón. Este taller no tiene nada de ilegal. Estamos aquí, trabajando con honestidad y pasión. El apoyo en su voz era cálido. El ambiente comenzó a cambiar. ¿Qué tan seguros están de eso?, preguntó el otro hombre, con escepticismo. Clara vio la oportunidad. Si había un hilo de esperanza, tenía que tejerlo ahora o perder todo. Permítanos demostrarlo, impulsó Clara, los demás mirándola con expectativa. Revisen nuestras prácticas. Verán que aquí no hay ninguna irregularidad, solo gente buscando su futuro. Ustedes no solo están aquí para inspeccionar, también pueden ser parte de algo que realmente importa. La multitud comenzó a murmurar, como si un torbellino de emociones se desatara. Cada rostro resonaba con sus propias historias, con el cansancio de jornadas largas y la esperanza de mejores días. Clara sintió que un salto de adrenalina llenaba su ser. El momento decisivo estaba aquí, los hombres intercambiaron miradas, evaluando la tensión en el ambiente. Era evidente que Clara había plantado una semilla de duda en sus corazones. Sería un riesgo decidir continuar con su postura. Tienen una hora para convencerme, dijo finalmente uno de ellos, con un giro en su voz que desalentaba pero también abría una puerta. Después de eso, se tendrán que someter a las consecuencias. Cuando comenzaron a marcharse, Clara supo que el reto apenas comenzaba. Estaba lista para demostrar no solo su capacidad, sino el valor de cada una de las personas que habían construido aquel taller. Su mente giraba a 1000 por hora.
El momento de la verdad llegaba, y ahora dependía de ella el desenlazarlo todo. Con el eco de las palabras resonando, Clara se volvió hacia el grupo. Sabemos lo que tenemos que hacer. Juntos, podemos. Es hora de mostrarles quiénes somos realmente. La energía en el taller se infló con su certeza, pero el futuro era incierto. ¿Sería suficiente? Mientras todos se preparaban para lo que venía, Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. Su vida estaba en la cuerda floja y sabía que cualquier error podría significar el final de su sueño. ¿Estaría realmente preparada para enfrentar lo que vendría? Clara respiró profundamente, sintiendo como todo lo que había vivido la había preparado para este instante. El aire en el taller estaba cargado de emoción, una mezcla de miedo y determinación que esperaba ser liberada. Este es nuestro momento, pensó mientras miraba a sus compañeros, cada uno con un brillo de confianza en sus ojos. Vamos, gritó, la energía de sus palabras resonando en las paredes del taller. Raúl asintió, y juntos comenzaron a organizar a todos. Necesitamos dividirnos. Algunos revisen las herramientas y el equipo, otros preparen una lista de lo que hacemos aquí, cada detalle cuenta. Con cada instrucción, la convicción en Clara crecía. Era su taller, su comunidad, y no iba a dejar que se lo quitaran. Así, las manos de todos se unieron, cada persona poniendo de sí misma, contagiadas por la pasión que Clara había desatado. Mientras trabajaban, la camaradería comenzó a florecer. Risas y palabras de aliento llenaban el ambiente, el miedo se transformaba en un motor impulsor colectivo. Al terminar la hora, Clara se sintió lista. Con la lista de actividades y la transparencia de su comunidad en mano, hizo un gesto para reunir a todos. Estamos aquí para mostrar que somos más que un taller. Cada motor que arreglamos, cada rayo de esperanza que brindamos, son prueba de nuestra dedicación y amor. El grupo aplaudía, y cada palmadita resonaba como un latido lleno de vida. Los hombres llegaron, mirándolos con desdén, pero Clara no se amedrentó. Se plantó delante de ellos, con Raúl a su lado, y comenzó a exponer sus logros. Documentos, fotos de eventos comunitarios, las historias de quienes trabajaban allí, todo se desbordaba como un torrente de emociones. Cada pieza del rompecabezas se encajaba con una firmeza renovada. Este taller no solo repara autos, continuó, repara vidas. Aquí se forjan amistades, se alzan sueños. No somos criminales, somos gente del barrio luchando por una mejor vida. Sus palabras fluyeron como un río, cada frase era una afirmación de su verdad. Los hombres, sorprendidos, comenzaron a intercambiar miradas. Uno de ellos, el que parecía más reacio, frunció el ceño al escuchar las historias. Clara podía ver que algo estaba cambiando en ellos. ¿Son todas estas concesiones verdad?, preguntó finalmente, su voz más suave. Un brillo de duda apareció en sus ojos. Cada una, respondió Clara con sinceridad en su mirada. Aquí no ocultamos nada. Solo pedimos una oportunidad de seguir adelante. 10 años construyendo sueños, eso no se puede ignorar. Las palabras de Clara resonaron en el aire, como un canto de esperanza que llegó hasta lo más profundo de aquellos hombres. Poco a poco, la presión que había acompañado el día comenzó a desvanecerse. Las miradas de la multitud se llenaron de tensión y expectativa, sintiendo que el destino del taller se definía en ese instante crucial. Después de unos momentos de introspección, el hombre más estricto hizo un gesto lento. Haremos una revisión exhaustiva. Si todo lo que han presentado es cierto, podríamos no revocar su licencia. Pero también podría haber consecuencias si se comprueba lo contrario. Clara sintió una oleada de alivio. Gracias, murmuró, y se dio cuenta de que ese era el primer gran paso que había dado. Prometemos no defraudarles. Mientras los hombres se retiraban, el murmullo en el taller se convirtió en un grito de celebración. Clara y sus compañeros se abrazaban, sus corazones latiendo al unísono. Lo hicimos. Lo logramos, gritaban, el amor y la comunidad brillando con una luz renovada. Los días que siguieron fueron de euforia. El taller se mantuvo abierto, y la interacción con la comunidad se fortaleció. Clara se convirtió en un símbolo de determinación para todos, demostrando que la pasión en su corazón podía romper las barreras del juicio y el desprecio. Y aunque aún había mucho por hacer,
Sabía que cada paso sería un nuevo desafío. Una tarde, mientras trabajaba en el Chevrolet, Elena llegó al taller. Clara levantó la vista y vio a su madre, con una sonrisa brillante. Su expresión irradiaba orgullo. «Has logrado devolverle la vida a este lugar», dijo, su voz llena de emoción. «Mamá», comenzó Clara, sintiendo el nudo en la garganta. «Te estoy apoyando, Clara. Lo que has hecho aquí es realmente inspirador, y quiero ser parte de ello. La vida es corta, y no quiero perderme tus sueños». Las lágrimas asomaron a los ojos de Clara. En el abrazo de su madre, sintió que todo el peso que había llevado se desvanecía. «Gracias por creer en mí», susurró, sintiendo que finalmente ambos mundos se encontraban. «Siempre estaré a tu lado, hija. Solo recuerda que eres tú quien debe liderar». «¿Ahora cuál es el siguiente proyecto?». Clara sonrió, entendiendo que la aventura apenas comenzaba. Juntos, construirían no solo autos, sino un futuro brillante lleno de esperanza y transformación. Con el motor del Chevrolet rugiendo detrás de ellos, Clara sintió que el horizonte estaba lleno de posibilidades. Su historia aún no había terminado, pero sabía que ya no estaba sola. Los sueños, cuando se comparten con amor y pasión, nunca están lejos de convertirse en realidad. Así que, si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas los próximos capítulos llenos de inspiración. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más corazones a encontrar sus sueños. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este increíble final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan esa chispa de transformación en sus vidas. Hazlo ahora.